¿Qué tal, alumnas? El día de hoy abordaremos el tema de organigrama. Vale la pena que ustedes sepan que un organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa. Aquí vamos a abordar nuevas terminologías. Hay una que quizá conozcan o sea necesario reafirmar que se llama jerarquía. Y cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de la autoridad o de los posibles niveles de autoridad que puede haber en una organización. Entonces, teniendo ese panorama general, vamos a iniciar con el estudio de nuestra temática. Pero lo primero que vamos a desarrollar es la definición de organigrama. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama se le llama a la representación gráfica de la estructura de una empresa. Obviamente, aquí les estoy anotando de una estructura organizacional, obviamente nos estamos refiriendo a una empresa. Por lo tanto, este organigrama nos va a ayudar a deducir o a conocer cuáles son los niveles de autoridad. Por lo tanto, si debemos dar una idea o una de sus características es que nos muestra la estructura de la empresa. Recordemos, es lo básico de lo que nosotros estamos hablando, pero vamos a manejarlo de manera independiente. Anotemos en otro apartado las características de un organigrama. Cuando nos referimos a las características, nos referimos a las cualidades que va a cubrir el mismo respecto a nuestros aprendizajes. Y entonces, ¿qué va a ser lo primero? Es una representación. Y es gráfica. Obviamente estamos hablando de una empresa. Después nos muestra los niveles de autoridad. Además de ello, recuerden, además de esto, nos muestra o se puede presentar en forma lineal o incluso en forma vertical. Pero también se van a poder mostrar en forma horizontal. Además de ello, vale la pena que sepamos que va a tener divisiones y que estas diferentes divisiones van a estar unidas por flechas. ¿Qué otra característica va a cumplir mi organigrama? Bueno, me va a ayudar a entender la forma de comunicación de mi empresa. Por eso es que me muestra la estructura y yo voy a poder identificar a dónde voy a ir. Entonces me va a permitir identificar la comunicación que hay obviamente en nuestra empresa. Y vamos a cerrar con que nos sirve para aquellas empresas formales. Recordarán que en su momento aprendimos la clasificación de las organizaciones y hablábamos de las formales y de las informales. Bueno, el organigrama forma parte de las empresas formales. Y estas son las características que va a cubrir nuestro organigrama. Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a aprender los diferentes tipos de organigrama. Para ello les comento que la clasificación se hace en 5 partes y toma en cuenta aspectos como la estructura, la función, la autoridad, cómo se muestra. Esas son algunas de las características que se toman en cuenta para clasificarlos. Entonces, ya que estamos hablando de esta temática, sabemos que hay una clasificación y que se da en 5 partes. La primera de ellas
se hace en función a su ámbito. ¿Y qué quiere decir ámbito? Bueno, cuando nos refiramos al ámbito de un organigrama, nos estamos refiriendo primordialmente al entorno en donde se va a desarrollar este organigrama. Y tomando en cuenta esto, vamos a aprender que pueden ser generales, pueden ser específicos. Y entonces las características que van a diferenciar a uno de otro es primordialmente que los generales nos van a mostrar el sistema jerárquico. Para cuando nosotros analicemos esto, van a ser en realidad los generales los más utilizados por todas las empresas. Y cuando hablamos de los específicos, entonces nos vamos a referir a que aquí van a serlos de forma detallada. Mientras en el primero nos va a mostrar el sistema jerárquico de la empresa y suelen ser uno de los organigramas más utilizados, en los organigramas específicos se van a mostrar detalladamente toda la estructura. Pero en específico va a haber áreas determinadas. Por ejemplo, hablemos del organigrama del gobierno federal. Y vamos a decir que está integrado por el presidente, que va a estar en la parte superior, y por las secretarías. Sabemos que hay más de 19 secretarías. Y ya, eso es general. O sea, sí es el más utilizado porque me da una idea general de dónde está el presidente, quiénes son sus secretarios, etc. Pero si yo hablo de un específico, voy a hablar detalladamente de cada una de las áreas. Por ejemplo, estoy hablando del presidente. En mi otra, su secretario de Educación, tenemos al licenciado Moctezuma, y de ahí sigue el de Educación Superior, Educación Media Superior, y si hablo de superior, hablo de escuelas privadas, de escuelas públicas, y entonces empieza a desarrollar una gama de muchas más dependencias que surgen de una sola. Por eso es que hablábamos que se utiliza de forma detallada. A esto se refieren los organigramas cuando se toman en cuenta por su ámbito, es decir, por su entorno, a dónde se realizan las labores de una empresa. Y una vez que analizamos la primera clasificación, vamos a continuar con la segunda. La segunda clasificación en específico se realiza por su finalidad. Es decir, para qué fueron creados. Y entonces, aquí tomamos en cuenta el objetivo del organigrama. Y entonces, aquí podríamos decir que puede ser un organigrama informativo, o bien mi organigrama puede ser analítico, pero también puede ser formal. ¿Y qué características cubre cada uno de ellos? Bueno, entonces cuando hablemos de un organigrama informativo nos vamos a referir a qué personas laboran aquí. Este debe estar disponible para todas las personas. En este tipo de organigramas no es necesario tener un conocimiento específico, es muy general. Cualquier persona lo puede entender. Cuando hablamos de un organigrama analítico, entonces estamos hablando de aspectos, de un organigrama que incluye aspectos que están relacionados con el comportamiento organizacional. Y entonces aquí sí se requieren conocimientos específicos.
quizás si yo estoy hablando de una farmacéutica en donde me están hablando de cloruros y situaciones así que no entiendo, pues entonces estamos hablando de un organigrama analítico, mientras el informativo solamente se muestra para todas las personas y requiero de conocimientos generales. En el analítico requiero conocimientos específicos. Y cuando hablo de un organigrama formal, entonces voy a estar hablando de un modelo en el cual se presentan trámites o bien se requiere de aprobaciones de organismos públicos. Este tipo de organigrama se utiliza bastante cuando vamos a realizar algún trámite. Muy común en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando vas a ir a sacar tu licencia de manejo, a lo mejor de chofer, pero ya especializada, que es de combis, o es de microbús, o es de transporte mercantil. Entonces, en esas situaciones es cuando nos muestran un organigrama en donde dice paso 1, regístrate, paso 2, saca ficha, paso 3, te toca dejar documentos, paso 4, que te tomen una foto, paso 5, y así consecutivamente. Es un organigrama formal porque te muestra paso a paso un procedimiento a seguir. Y es un organigrama que se clasifica tomando en cuenta su finalidad, es decir, ¿para qué fue creado? ¿Qué busca ese organigrama? ¿Busca dar información? Entonces es formal. Continuando con la clasificación de organismos, vamos a ver que estos también pueden, dentro de los formales mencionamos que seguían un procedimiento y que muchas veces requerían de la aprobación de una organización. Cuando hablamos de un organigrama informal es cuando aún no ha sido aprobado por la gerencia. Eso me faltó anotarles. Entonces, los formales requieren de su aprobación o se aprueban, y los informales aún no se han aprobado. Entonces, mi clasificación número 3 está integrada cuando se hace un organigrama, pero de acuerdo a su contenido. Y cuando tomo en cuenta el contenido, entonces lo que voy a verificar es su información, la información contenida en ellos. Y si analizo mi organigrama de acuerdo al contenido, entonces voy a tomar en cuenta que va a haber organigramas integrales, va a haber organigramas funcionales y va a haber organigramas de puestos. Es decir, ¿qué contiene mi organigrama? Un organigrama va a ser integral cuando muestre o indique todas las unidades o la información de todas las unidades administrativas. Vamos a hablar de un funcional cuando me represente, además de las unidades, me muestre también las estructuras. Es decir, lo que hace es mostrar las funciones que realizan cada unidad o las funciones que se realizan de acuerdo a la estructura. Y cuando hablo de puestos, me estoy refiriendo en específico a la cantidad de puestos y plazas existentes, obviamente en una organización. Y con ello podemos analizar los diferentes tipos de organigramas de acuerdo al contenido, es decir, a su información. La información que me brinda puede ser de todas las unidades, puede ser de unidades en específico y de su estructura, es decir, de las funciones que hacen esas unidades, o bien de los puestos que utilicen y las plazas existentes en esa empresa. A lo mejor en lugar de decirme director, me maneja 3 directores, 5 asistentes, y así es como se va manejando un organigrama de acuerdo al contenido, que es nuestra tercera clasificación. Si continuamos con la cuarta clasificación, vamos a asimilar que un organigrama también se puede clasificar
por su representación gráfica. Es decir, ¿cómo se ve? Ya hablamos que un organigrama es una representación gráfica de una organización. Entonces, si yo estoy hablando de la representación gráfica, me refiero a la disposición que tengan, a cómo se colocan, pero en el organigrama como tal. Y entonces, el primero de ellos va a ser vertical. El vertical, recordemos que es una de las más utilizadas y entonces nos muestra la información de lo más alto hasta lo más bajo. Esto es un vertical, va de arriba hacia abajo, porque así estamos colocando nuestros puestos. Es el vertical. Existe un horizontal y el horizontal es aquel que va a ir o va a mostrar las jerarquías de izquierda a derecha. Un ejemplo, en un hogar, el que manda es el abuelito hasta llegar a el nieto. Es nuestra jerarquía o nuestra autoridad vertical. Cuando es horizontal ponemos al abuelito de este lado y de este lado al nieto. Así es como se refiere el horizontal. Pero también puede ser mixto, es decir, lleva una combinación de ambos de arriba. Puede ser de arriba hacia abajo y a su vez extenderse. Como cuando aprendieron a utilizar el árbol genealógico y les pidieron hacerlo en ramificaciones e iniciaba desde 2 personas, así funciona un organigrama, en específico el mixto. Pero también puede haber organigramas de bloque. Los organigramas de bloque se refieren principalmente cuando el organigrama está estructurado en forma de pirámide. Son muy poco frecuentes, pero también existen. Y de aquí el último en mencionar es el circular. Los organigramas circulares son aquellos en donde el directorio o la autoridad más importante se encuentra al centro y de ahí, del centro, se guían, van hacia afuera las ramificaciones, alrededor las demás autoridades. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un circular en el caso del abuelo, tendría que ser al centro el abuelo y alrededor todas las demás personas. Y a esto se refiere con la representación gráfica, es decir, a cómo se colocan en el organigrama. Y vamos a cerrar con los organigramas cuando se clasifican por su naturaleza. Y cuando nos referimos a la naturaleza, nos referimos específicamente a la naturaleza de la empresa o de la organización. Recordemos que es un sinónimo. Y entonces cuando hablamos de esto, podemos manejar 3 casos, que podría ser el microadministrativo. Obviamente si hay un micro hay un macro administrativo. Pero también vamos a estar manejando un meso administrativo. Y entonces, ¿a qué se refieren cada uno de los que estamos mencionando en este momento? Bueno, nosotros vamos a hablar de un organigrama microadministrativo cuando se muestre la visión general de una empresa. Vamos a estar hablando de macroadministrativo cuando se muestra igual esta visión general, pero de más de una empresa. Y vamos a estar hablando del mesoadministrativo cuando se muestra una visión general, pero de varias empresas. Entonces, cuando la información es exclusivamente de una,
es microadministrativo cuando sea de más de una, o sea de dos, macroadministrativo, y cuando sea de varias, entonces estamos hablando del mesoadministrativo. Y es así como se van constituyendo las empresas. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de algunos organigramas para que ustedes entiendan perfectamente. Acá estamos observando un ejemplo de un organigrama clásico general. Recordemos, un organigrama es la estructura gráfica de una empresa. Entonces, en esta empresa o este organigrama en específico nos permite ver que hay una dirección general y que esta dirección general es responsable de 3 subdirecciones, pero a su vez que cada subdirección tiene un departamento. Si ustedes observan, esto nos permite identificar que el primero se clasifica de acuerdo al ámbito, es un general, pero también es informativo, y a su vez si yo lo analizo por la representación o como están representados gráficamente, puedo ver que es vertical porque la información va de arriba hacia abajo. Entonces, los organigramas tienen diversas clasificaciones porque de acuerdo a la disposición de los datos es como se van a mostrar. A continuación les muestro un organigrama de tipo, bueno, ya vimos un vertical, ahorita estamos viendo un horizontal, es exactamente igual al anterior. La diferencia es que el vertical va de arriba hacia abajo y el horizontal, como su nombre lo indica, va a ir de izquierda a derecha. Es la misma empresa, es la dirección con 3 subdirecciones y cada subdirección con su departamento. Entonces, si yo tomo en cuenta los organigramas por su representación gráfica, observo con facilidad que este es vertical porque me muestra porque se muestra de izquierda a derecha. Y acá tengo un ejemplo más para que ustedes lo entiendan. Este es de tipo específico. Recuerden que cuando son específicos me muestran información básica de un departamento o de una área. En este caso me habla del departamento de finanzas y me dice que el departamento de finanzas tiene a 3 supervisores y empleados a su cargo. Yo solamente se los estoy mostrando con nombres. En su momento, cada uno de ellos debe ir acompañado por el nombre y el cargo. Ya, aquí está el cargo, me falta el nombre de la persona que lo cubre y con eso yo identifico perfectamente los contenidos y la estructura jerárquica de nuestra organización. Espero que les haya quedado claro, alumnas. Agradezco su atención.